es poder encontrarnos en casa, ¿no? Un sábado más, listos para recibir lo que Dios ha preparado para cada uno de nosotros en este tiempo. Mi oración para esta noche es que Dios, Él que nos conoce mucho mejor que nadie, gracias Educito, Dios nos conoce mejor que nadie, ¿sí? Dios sabe lo que hay en nuestra mente, Él sabe lo que hay en nuestro corazón, Él sabe cómo nos sentimos, si estamos animados, si estamos tristes, si estamos preocupados, si estamos cargados, si estamos agobiados. Él conoce nuestras alegrías, nuestras tristezas, nuestros anhelos, nuestras preocupaciones. Mi oración es que esta noche Dios esté supliendo para cada una de nuestras necesidades. Dice Filipenses capítulo 4 versículo 19, este es Pablo agradeciendo a la iglesia en Filipos por toda la ayuda que le habían dado para llevar adelante su ministerio. Y entiendo que en Jesucristo nuestro Señor, esta es una promesa que aplica también para nosotros. Pablo les dice lo siguiente, capítulo 4 versículo 19, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten, material, emocional, pero también espiritual. Lo que nuestro ser en su integralidad necesita, para que Él lo va a suplir conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Amén. ¿Qué le parece si vuelve a ver a la persona que tiene al lado allí y le dice lo siguiente? Dígale que nuestro Dios provea en abundancia todo lo que Él ya sabe que tú necesitas. Que Dios provea en abundancia todo lo que Él ya sabe que tú necesitas. Amén. Que así sea, familia, para la gloria de nuestro Señor. Seguimos avanzando entonces, familia. Hoy estamos con esta serie, le damos continuidad a esta serie que hemos titulado Una fe imperfecta, lo que Dios está buscando o lo que Dios anda buscando, ¿sí? Y como ya hemos venido mencionando, esta es una serie que tiene al menos dos propósitos. Sé que Dios siempre cumple múltiples propósitos a través de una serie y su palabra, hay cantidad de riqueza y Dios nos está hablando siempre y nos está retando, pero al menos hemos pensado en un par de propósitos fundamentales para esta serie. El primero es fortalecer nuestra fe, que a través de cada mensaje podamos ser desafiados por la palabra de Dios para ejercitar nuestra fe y que nuestra fe crezca, que nuestra fe se fortalezca, que nuestra fe se desarrolle, ¿no? Pero el segundo propósito que hemos planteado con esta serie es ayudarnos a ampliar nuestro conocimiento de fe. Esto que voy a mencionar, por supuesto que yo me incluyo, ¿sí? No es que estoy diciendo ustedes y yo no, me refiero a la iglesia en general. Pienso que muchas veces vivimos a partir de un concepto un tanto limitado o un tanto distorsionado de lo que significa ser un hombre de fe, de lo que significa ser una mujer de fe. Y lamentablemente terminamos viviendo en una fe superficial, terminamos viviendo en una fe externa, en una fe religiosa que quiere aparentar perfección. No es ese el tipo de fe que Dios está buscando en nosotros, es algo totalmente distinto lo que Dios espera de un hijo, de una hija de Él. Dios espera de nosotros una fe práctica en primer lugar, es una fe que trasciende lo conceptual, que trasciende lo teórico. Dice la palabra ya en Santiago que la fe sin obras muchas gracias. Continuamos entonces. La fe que Dios espera de nosotros, y una fe práctica en primer lugar, una fe que trasciende lo doctrinal, lo teórico. Dice la palabra ahí en Santiago que la fe sin obras es una fe muerta, por lo tanto nosotros podemos afirmar que cuando hay obras
Nuestra fe es una fe viva, ¿sí? Dios está buscando una fe que sea coherente entre lo que uno cree, entre lo que uno dice y lo que uno hace. Hay personas que tienen un estilo de vida que está totalmente separado, divorciado de aquello que expresan, de aquello que predican, de aquello que dicen creer. Dios está buscando una fe, y ojo con esto que para mí es súper importante en el mensaje de hoy. Dios está buscando una fe que no intenta negar o esconder la realidad de que vivimos en un mundo que está enfermo y que por esta razón nos toca atravesar problemas y dificultades. No es esa la fe que Dios espera de nosotros. Negar que hay una realidad, que nuestra naturaleza es caída, que hay maldad en el mundo, que el mundo está enfermo y que eso de una u otra forma a nosotros nos impacta, ¿sí? Nos afecta. No estamos exentos de atravesar tormentas, no estamos exentos de los desiertos, no estamos exentos de las dificultades. Esto es súper importante y quiero que prestes atención. Ahí va a aparecer en la pantalla. Creer en Dios no evita que pasemos por tormentas. Creer en Dios nos provee lo necesario para que podamos enfrentarlas. Y esa es la convicción que tiene que haber en lo profundo de nuestro corazón. Creer que el Señor nos sostiene, creer que el Señor nos dirige y que a pesar de nuestras limitaciones, que a pesar de nuestras debilidades y de nuestras carencias, Él sigue siendo capaz de hacer posible lo que para nosotros es imposible. Él tiene el poder. Para Dios nada es imposible, ¿sí? Entonces hoy llegamos al tercer tema de esta serie. Una fe imperfecta, lo que Dios está buscando. Y quisiera iniciar haciendo la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes han escuchado esa expresión que dice: estoy con el agua hasta el cuello? ¿Sí? ¿Se usa? ¿Sí se usa? ¿Es común? ¿Sí? ¿La han escuchado? ¿Sí? Algún amigo, vecino, compañero de trabajo que le pregunta: hey, ¿cómo estás? Y esta es una persona sincera, no es ese tipo de persona que automáticamente te dice estoy bien, aunque esté malísimo, sino que con honestidad dice estoy con el agua hasta el cuello, ¿sí? Tapado de problemas, dificultades. Personas que están lidiando todos los días con problemas financieros, están lidiando con problemas en su matrimonio, están lidiando con problemas en el trabajo, están lidiando con problemas familiares, con sus hijos, con sus hermanos. Por más que intentan salir adelante, les cuesta, ¿sí? Pareciera ser que cada vez se hunden más. Les preguntas: ¿cómo estás? Estoy con el agua hasta el cuello, ¿sí? Ahora, esta es la pregunta que sigue. ¿Cuántos alguna vez han estado con el agua hasta el cuello? ¿Sí? Ya no alguien que conocemos por ahí que nos dijo estoy mal, estoy con el agua hasta el cuello, sino que nosotros mismos hemos usado esta expresión o hemos pensado en esta expresión para describir la situación en la que nos encontramos, ¿sí? Cansados, desgastados, nadando con todas nuestras fuerzas para poder salir de esa situación. Y cuando finalmente nos parece que estamos por llegar a la orilla, que nuestros pies van a tocar tierra firme y que vamos a salir de esa situación, de repente viene una ola más grande, ¿sí? Una ola más grande y más fuerte que con agresividad nos lanza de nuevo hasta el fondo, ¿sí? Y estamos ahí en el medio del mar, sentimos que estamos a la deriva, sentimos que Dios nos abandonó, sentimos que Dios no nos responde, alzamos nuestra mirada, volteamos a ver a la izquierda, volteamos a ver a la derecha y decimos: Señor, ni siquiera alguien que me arroje un flotador, una cuerda para sostenerme e intentar salir de aquí. Ayúdanos, papá, ¿sí? Creo que muchos de nosotros hemos estado en esa situación, ¿no? Quizá alguna, quizá muchas veces, quizá ahora nos encontramos en esa situación, en donde podríamos describir que nuestra circunstancia es
con el agua hasta el cuello. Sí. Les comparto esto, hago toda esta introducción con estas preguntas, porque vamos a estar hablando un tema, este tercer tema de la serie, que he titulado de la siguiente manera. Se llama Gracia en la profundidad del océano. Tiene que ver con estas situaciones, y quiero que prestes atención a esto, en donde nuestra fe, para lo único que nos alcanza, no es para subir una gran montaña, no es para enfrentar un enorme gigante. Son esos momentos en donde las fuerzas que nos quedan y la fe que tenemos solo nos alcanza para clamar desesperadamente a Dios pidiendo ayuda. Es lo único que podemos hacer. Señor, ya no tengo un plan. Señor, ya no tengo fuerzas. Señor, se me cansaron las manos de estar tocando las puertas, no se abrió ninguna. Señor, los que estaban cerca mío parece que me dieron la espalda. No puedo, mis recursos son limitados. Ayúdame, Dios, que me estoy ahogando. Sí. Y estamos allí pidiéndole a nuestro Señor que de alguna manera nos dé un aire fresco para poder continuar, que nos dé nuevas fuerzas para seguir nadando, que nos dé nuevas fuerzas para poder llegar hasta la orilla y sentir tierra firme en nuestros pies. ¿Sí? ¿Sabe qué es lo importante de esto? Que no existe algo más genuino que aquella fe sincera que brota de nuestro corazón, un corazón que a veces está arrepentido, un corazón que a veces está desesperado, pero que desde lo más profundo externa su dolor, externa su clamor, y esa fe que para muchos pareciera ser que no alcanza para muchas cosas, esa fe es la que tiene el poder de tocar el corazón de Dios, porque es la clase de fe que reconoce nuestra necesidad y nuestra dependencia de Él. ¿Sí? Fue la fe que mostró la mujer con el flujo de sangre, aquellos amigos del paralítico, la fe de los leprosos y muchos hombres y mujeres de fe que leemos en la Biblia. Este es el tipo de fe que externan desesperación y clamor cuando ya no pueden hacer absolutamente nada más, ¿sí? Están tapados con el agua hasta el cuello. Problemas, desafíos, retos, circunstancias, una ola tras otra, viene una, intentan salir, viene otra, intentan salir, y cada vez que voltean a ver, sienten que están más adentro todavía. ¿Sí? Pienso en David, por ejemplo, el gran rey de Israel, hombre valiente conforme al corazón de Dios. Él escribió este cántico en una temporada de aguas hasta el cuello, dice el Salmo 118, versículos del 4 al 6. Hubo una vez en que la muerte quiso atraparme entre sus lazos. Fui arrastrado por una corriente que todo lo destruía. Me vi atrapado por la muerte. Me vi al borde de la tumba, lleno de angustia. Llamé a mi Dios y Él me escuchó desde su templo. Mi oración llegó hasta sus oídos. Clamor sincero, clamor genuino, clamor desesperado. Esa fe que todavía está allí en nuestro corazón, aferrándose a las promesas de nuestro Señor, y que desesperadamente un día clama y dice: Señor, ayúdame porque ya no puedo más, te necesito. Muchas veces Dios permite que lleguemos a ese punto en nuestra vida para que soltemos todo y lo veamos a Él entrar en acción, interviniendo en nuestras vidas, rescatándonos de ese lugar en el cual nos encontramos. Vamos a orar, pedirle al Señor que continúe dirigiéndonos. Padre Santo, te damos gracias, Señor, porque nos permites estar nuevamente en tu casa, papá, sedientos de escuchar tu palabra, Dios, desesperados, Dios, por escuchar esa voz hablándonos en esta noche, aquietándonos, Señor, si es que estamos desesperados, si es que estamos inquietos, ansiosos, preocupados, Señor. Queremos escuchar tu voz trayendo nuevas fuerzas y recordándonos que tú sigues teniendo el control de nuestra situación, Dios. Y aunque pareciera ser que estás en un silencio prolongado, Dios, no has apartado tu mirada de nosotros ni un segundo, Señor.
nos sostienes, nos cuidas y nos provees las fuerzas para poder seguir avanzando, Señor, en la misión o en la tarea que nos has encomendado a cada uno de nosotros, Señor. Háblanos, Padre, en el nombre de Jesús, y que esa palabra viva y eficaz, poderosa, Señor, encuentre tierra fértil en nuestros corazones, para que no salgamos de este lugar siendo las mismas personas, Padre. Te lo rogamos, Dios, en el nombre de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, familia, entonces, gracia en la profundidad del océano. Para desarrollar el mensaje de hoy vamos a ir al Antiguo Testamento. Vamos a estar profundizando un poquito en la historia de un personaje particular. Yo digo que es particular porque no muchos quieren parecerse a él, ¿sí? No es el típico héroe de fe que todos quieren imitar, ¿sí? No es el típico personaje bíblico que uno dice, uy, qué bueno, no sé, Abraham, la fe de Abraham, la fe de Moisés, de tantos otros, mismo del rey David, de tantos que se mencionan ahí en la Biblia. Sin embargo, creo que la razón por la que nadie busca o nadie habla de imitar a este hombre es precisamente por lo mucho que nos parecemos a él. Nos parecemos demasiado y por esa razón entonces decimos, yo no quiero parecerme a este, ¿sí? Yo no quiero parecerme a esta persona. No sé si alguna vez escuchaste sobre esta creencia que dice que aquellos que tanto detestamos y que tanto criticamos en otras personas, que eso es solo un reflejo de nosotros mismos, ¿sí? Lo he escuchado muchas veces por ahí. Yo no tengo en este momento evidencia para afirmar que esto es real. Creo que pasa muchas veces. Sin embargo, la historia que vamos a leer hoy es un buen ejemplo de esto, ¿sí? Me refiero al famosísimo Jonás. ¿Conocen la historia de Jonás? Claro que sí, la mayoría conocemos su historia. Dios le dijo izquierda, Jonás fue a la derecha, ¿sí? Un hombre rebelde, terco, egoísta. Pero ¿sabe algo? Dios lo escogió. Dios lo eligió para ser su instrumento y llevar su mensaje nada más y nada menos que a la ciudad enemiga de Dios en aquel tiempo, ¿sí? Los ninivitas, la capital del imperio asirio, ¿sí? Era una cosa terrible. Eran antagónicos a lo que representaba el pueblo de Dios, pero Dios quería advertirles de su maldad, porque venían consecuencias para ellos. Dios quería advertirles de su maldad y le dice, Jonás, le toca a usted esa tarea. Vaya para Nínive y déle este mensaje a los ninivitas. Jonás se resiste. Dice el texto que él no está muy convencido con esta misión. Nada que ver con la fe de Ananías, ¿no? Que estudiamos la semana anterior, que Dios le dice a Ananías e inmediatamente dice, aquí estoy, Señor, sin tan siquiera saber qué le iba a encomendar Dios. Y allá lo mandó a imponerle las manos al que hasta ese momento era el asesino número 1 de cristianos. Pero no puso un pero, él fue en obediencia a Dios, fue un discípulo obediente, confió en el Señor, obedeció y fue hasta donde Dios lo envió. Jonás es muy distinto. Totalmente lo opuesto, ¿sí? Dios le dijo que fuera hacia Nínive, no le hizo gracia y en su lugar, ¿qué hizo? Emprendió un viaje totalmente en dirección opuesta a donde Dios lo estaba enviando, ¿no? Entonces, sobre esta base se desarrolla la historia de este hombre Jonás. Lo que la Biblia nos cuenta de Jonás es que él se embarcó en este viaje rumbo a Tarsis. Dios permitió circunstancias difíciles para tratar con el corazón de Jonás. En un punto es arrojado al mar porque los marineros que viajaban con él de cierta forma estaban siendo afectados por las pésimas decisiones de Jonás. Tenía una actitud egoísta, indiferente, no le importaba nada de lo que estaba pasando. En un momento él reconoce quién es su Dios. Los marineros se asustan, dicen, este se va para que se calme esta tormenta. Lo arrojan al mar y esto es lo que dice el texto. Presta atención, estos son palabras de Jonás. Jonás capítulo 2 versículo 5. Las aguas me llegaban hasta el cuello. Lo profundo del mar me envolvía,
las algas se me enredaban en la cabeza. ¿Sí? Jonás también sabe lo que es estar con el agua hasta el cuello, literalmente. ¿Sí? No somos los únicos que hemos estado con el agua hasta el cuello, y los héroes de fe que leemos en la Biblia también pasaron por allí. También enfrentaron crisis, problemas y se sintieron desesperados con el agua hasta el cuello. Pero sabe, no por ello Dios los descalificó. No por ello Dios dejó de usarlos. ¿Sí? Ni a Jonás, ni a David, ni a Elías, ni a Pedro, ni a Sara, ni a todo ese montón de héroes que leemos allí en la palabra de Dios fueron desechados por Dios a pesar de sus errores, sino que cada temporada que esta gente atravesó, en donde se sintieron con el agua hasta el cuello, fueron oportunidades para conocer mejor a Dios, fueron oportunidades para fortalecer su fe, fueron oportunidades para experimentar la gracia de Dios de una forma distinta, de una forma profunda, de una forma reveladora, de una forma fresca. Por eso es que Dios nos permite a veces atravesar temporadas de agua hasta el cuello, para que lo conozcamos mejor, para que aprendamos a depender más de Él, para que aprendamos a confiar más de Él, ¿sí? Y es mucho lo que nosotros podemos aprender de un personaje como Jonás. Pero no solo de sus errores, no solo de su desobediencia, no solo de su terquedad, no solo por su insistencia de querer ir en dirección opuesta a donde Dios lo estaba enviando, sino también de cómo su fe, esa fe desesperada cuando estaba ahí a la deriva en el mar, le alcanzó para clamar en el peor momento, ¿sí? Dice el versículo 17 del capítulo 1, él está allí naufragando en el mar, dice: el Señor por su parte dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Y luego en el 2, seguido de eso, dicen los versículos 1 y 2, entonces Jonás oró al Señor desde el vientre del pez. Dijo: en mi angustia clamé al Señor, y Él me respondió. Desde lo profundo de los dominios de la muerte pedí auxilio, y tú escuchaste mi clamor. ¿Sí? A pesar de su desobediencia, a pesar de su rebeldía, a pesar de su insistencia, a pesar de su terquedad, viene la temporada de aguas hasta el cuello, viene la temporada tapado, no puede hacer nada, salvo una cosa, y su fe le fue suficiente para eso: clamar a Dios: Señor, ayúdame. Y dice el texto: y tú escuchaste mi clamor. Sí. Ese es el Dios en el que nosotros creemos. Un Dios que tiene misericordia de nosotros. Un Dios que se compadece de nosotros cuando genuinamente decimos: Señor, ayúdame, sácame de este lugar. Sí. Fue testigo Jonás de milagros. No sé qué piensas de esto, pero no es normal que alguien se lo trague un gran pez y pase 3 días en el estómago y luego lo escupa en la playa. No es muy natural que digamos: se lo puede comer, pero no sé si va a salir vivo de allí. Y las referencias que hace Jesús en Mateo 11 de Jonás no dan lugar para pensar que esto es una alegoría donde hay significados profundos. Jesús trata este relato como si fuera una historia verídica que ocurrió en determinado tiempo de la historia, y así es como nosotros tenemos que interpretarlo, como una historia real que ocurrió. Jonás vio milagros de Dios rescatándolo a través de un enorme pez, donde estuvo 3 días en el estómago. Dios trató con él, lo escupió en la playa y le dijo: ahora sí, vaya a hacer lo que yo le mandé. Y Jonás dice: ok, Señor, está bien, ya entendí. Ya entendí, sí. La pregunta para nosotros es: ¿qué podemos aprender acerca de la fe de Jonás? ¿Qué nos enseña un hombre tan particular como este, gruñón, amargado, aún después de haber ido a predicar a Nínive? Oiga, la gente se arrepintió cuando escuchó el mensaje de Jonás, y Dios dijo: qué bueno, ya no voy a destruir la ciudad. Y Jonás se enojó. Era un tipo amargado, enojado, pero aún así Dios lo usaba. Aún así Dios lo usó para llevar salvación a todo un pueblo, ¿sí?
¿Qué aprendemos de la fe de Jonás? Sé que es una historia riquísima, lo que podemos extraer de este libro, muchísimos aprendizajes, muchísimos principios. Vaya al Facebook de Ducito, que ha estado haciendo un verso a verso de Jonás. Ahí tiene todos sus devocionales. Me voy a enfocar solamente en 3 principios, ¿no? que Dios estuvo hablando a mi corazón a partir de la historia de Jonás. Lo primero que quisiera mencionar es que las temporadas bajo el agua o las temporadas con el agua hasta el cuello nos ayudan a nosotros a desarrollar una fe humilde. Nos ayudan a desarrollar una fe humilde. Ojo con esto, esto es importante. No solo humilde para reconocer que yo necesito algo de Dios, porque sabe, eso a veces no representa un desafío para muchos de nosotros. Hay personas que andan buscando solamente obtener cosas de Dios. Entonces sí, yo le puedo pedir algo al Señor y eso refleja cierto grado de humildad, pero no necesariamente. Hay personas que le piden cosas a Dios porque quieren obtener algo de Dios. No estoy hablando de humildad solamente para reconocer, ya no que necesito algo de Dios, sino que necesito a Dios. No solo lo que Él me puede dar, sino que lo necesito a Él en mi vida. Necesito que Él sea mi rey, que Él sea mi Señor, que Él sea quien me dirige, quien guía mi vida, quien guía mis pasos. Este es un nivel mayor de humildad, ¿sí? No muchas personas quieren reconocer que necesitan a Dios en su vida. Y por eso para ellos es más fácil decir que Dios no existe, aunque están tapados de evidencias acerca de la existencia de Dios, pero prefieren decir Dios no existe y de esta forma no tengo que sujetarme a una autoridad para que gobierne mi vida. Pero la fe humilde, la que yo aprendo de Jonás, que es la que Dios desarrolla en nosotros cuando estamos en temporadas de agua hasta el cuello, es esa fe capaz de reconocer, ojo con esto, que algunas veces las circunstancias que yo estoy viviendo son las consecuencias de mis decisiones. Eso es humildad a otro nivel. No solo reconozco que necesito a Dios, no solo reconozco que necesito algo de Dios, sino que reconozco, me equivoqué, Señor. Ayúdame a salir de este lugar. Ojo, no estoy diciendo que siempre es así. Hay circunstancias difíciles que nosotros no elegimos. Hicimos todo lo que se supone que teníamos que hacer para no pasar por allí, pero aún así Dios dice, no importa, necesito que pases por allí. Y no tenemos respuestas más que confiar en Dios y descansar en su voluntad para nosotros, ¿sí? Jesús no eligió ir al desierto, por ejemplo, pero el Espíritu lo llevó hasta allí. Pero hay otras muchas veces en que las circunstancias son solo la consecuencia directa de las decisiones que yo he estado tomando en mi vida, ¿sí? Reconocer que fallé, pedir perdón a Dios y clamar por su auxilio es una fe humilde. Es una fe humilde y a veces Dios nos permite llegar a esas temporadas de agua hasta el cuello para que podamos desarrollarlas, ¿sí? Para que nuestro corazón se quebrante y podamos de una vez por todas reconocer, Señor, ahora sí, me equivoqué, ayúdame a salir de aquí. Vean lo que dice el texto, Jonás 1 versículos 4 al 5. Dice que el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos, ¿sí? Se complicó el asunto ahí en el mar. Dice el 5, todos los marineros tenían miedo y cada uno clamaba a su Dios y arrojaron el cargamento al mar para aligerar el barco, ¿sí? Nosotros entendemos que Dios es soberano, ¿sí? Nada pasa en el mundo si Él no lo permite. Todo ocurre porque Dios está en control de cada evento, de cada suceso que ocurre en el universo, ¿sí? Por eso es que quizá aquí el autor dice que el Señor lanzó sobre el mar, ¿sí? Porque aspectos relacionados al clima también dependen de la autoridad, del poder, del gobierno y de la soberanía de Dios. Hay una gran tormenta, esa desobediencia está trayendo consecuencias.
Obediencia trae bendición, desobediencia trae maldición. Y yo no puedo pretender pasarme la vida haciendo lo opuesto a la voluntad de Dios, huyendo en dirección opuesta a Dios, ignorando la voz de Dios, haciendo lo que a mí me da la gana y pretender que siempre me va a ir bien. Hay consecuencias. La palabra nos advierte. Para eso Dios nos dejó su palabra, para que sepamos qué hacer y qué no hacer, ¿sí? La decisión de Jonás no solamente está afectándolo a él, sino que está afectando a las personas que viajan con él. Y en un principio él es egoísta, parecía ser que estaba allí dormido, no le importaba lo que estaba ocurriendo. Pero vean qué interesante, y esto es lo que quiero resaltar sobre la actitud de Jonás, porque me parece que hay muchísimo para aprender aquí. Dicen los versículos 11 y 12, los marineros preguntan: ¿qué haremos contigo para que el mar se calme? Tómenme y láncenme al mar, verán que el mar se calmará. Les respondió: yo sé bien que por mi culpa he desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Yo sé bien que por mi culpa he desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Este es el principio, familia, de lo que quiero resaltar en un punto como este. Nosotros no podemos culpar a Dios por la tormenta que nosotros mismos desatamos cuando elegimos embarcarnos en un viaje que Él no planeó para nuestras vidas. Nosotros no podemos culpar a Dios por la tormenta que nosotros mismos desatamos cuando elegimos embarcarnos en un viaje que Él no planeó para nuestras vidas. La desobediencia tiene consecuencias. Nuestras malas decisiones, aunque hay gracia, Dios nos restaura y nos saca de allí, van a tener consecuencias sobre nosotros, ¿sí? Van a tener consecuencias sobre nosotros. ¿Qué hacemos entonces? ¿Culpar gente? ¿Culpar a Dios? ¿Culpar a los marineros? Hagamos lo que hizo Jonás. Reconocer que necesitamos la gracia de Dios. Reconocer que nos equivocamos, Señor. No era este el camino que debía tomar. Y confiar, esta es la fe que honra a Dios. Confiar en que su gracia es suficiente para cubrir nuestros errores. No hay que tener miedo de reconocer delante de Dios que fallamos. ¿Por qué habría de tenerlo? Él está deseando que corramos a Él, que reconozcamos que fallamos, que nos equivocamos, que le erramos al blanco, que metimos la pata. Él va a estar ahí para cubrir nuestros errores con su infinita e inmerecida gracia que tanto necesitamos nosotros cada día de nuestras vidas. ¿Sí? Número 1, las temporadas bajo el agua desarrollan en nosotros una fe humilde, esa fe que reconoce nuestros errores y clama a Dios por ayuda. Pero el segundo punto que yo quisiera mencionar es que las temporadas bajo el agua nos ayudan a desarrollar una fe que vive en la gracia de Dios. Va muy vinculado al punto anterior. Ojo con esto porque es súper importante. Lo que Dios espera de nosotros no es que solamente creamos en la gracia, que solamente creamos en que Él es un Dios de gracia y tengamos este concepto de gracia aquí en nuestra mente, sino que a partir de esa verdad que ya está anclada en nuestra mente y en nuestro corazón, podamos vivir cada día en esa gracia. Podamos vivir en esa gracia. Fallé, Señor, sí. Pero tu gracia me es suficiente. Ayúdame, Señor. Vivir en esa gracia cada momento de nuestras vidas. Cuando abrimos nuestros ojos, gracias Dios por tu gracia. Cuando voy al trabajo, gracias Señor por tu gracia. Cuando vengo a la iglesia, gracias Señor por tu gracia. Cuando sirvo a Dios, cuando hablo con mi esposa, cuando hablo con mis hijas, cuando conquistamos una meta, gracias Señor por tu gracia, porque no merecía nada de eso. Todo me lo has dado gratis, Señor. Gracia es recibir lo que no merecemos. Perdón, amor, ser parte de una comunidad de fe, servirle a Dios,
tener una familia. Misericordia es no recibir lo que sí merecíamos. Ira, castigo, cruz. ¿Cuánto necesitamos la gracia y la misericordia de Dios? Todos los días. No hay un día en que yo pueda acostarme y decir, hoy no la necesito, Señor, guárdame eso para mañana. Al contrario, a veces llego en un debe. No, porque es infinita la gracia del Señor y es suficiente para cubrir nuestros pecados. Charles Swindoll, autor, pastor, él escribió en uno de sus libros que creer en la gracia es una cosa, vivir en la gracia es otra muy distinta, ¿sí? Y Dios nos permite tocar fondo a veces para que podamos conocer su gracia y empezar a vivir en ella cada día, ¿sí? Todos los días, cada segundo, ¿sí? ¿Por qué menciono esto? Y para mí es súper importante, si estamos hablando de la historia de Jonás, mencionar este tema de la gracia y hacerlo de una forma tan enfática, ¿sí? Casi siempre que nosotros hablamos de la historia de Jonás, lo primero que viene a nuestra mente, seguramente porque a muchos nos enseñaron esto así desde niños, pero cuando escuchamos o leemos la historia de Jonás o escuchamos el nombre Jonás, lo primero que viene a nuestra mente es que el corazón de esta historia tiene que ver con la forma en la que Dios castiga a los rebeldes y los desobedientes como Jonás. Jonás, el castigo de Dios sobre Jonás. Jonás, la ira de Dios sobre Jonás, ¿sí? Y muchos piensan en estas temporadas de agua hasta el cuello, piensan en estas temporadas del enorme pez y piensan que al igual que con Jonás, estar con el agua hasta el cuello podría ser el castigo de Dios sobre sus vidas. Estoy pasando por esto y es que Dios me está castigando. Y aparece el hermano que no ayuda mucho, como los amigos de Job, y dicen, estás en pecado, hermano. Por algo estás así, ¿cierto? De hecho, es muy interesante. Hay una canción, quiero que prestes atención a esta canción. Es súper graciosa. Vamos a escucharla y después seguimos hablando. Es cortita. Cuídate, pescador, porque el pez está en la mar y si te cuidas te va a devorar. Y así fue como los niños ya no quieren ir más al mar, ¿sí? Quedaron todos traumados los de mi generación. Si esa era la que nos enseñaban de chicos, ¿sí? Después de ese castigo, dice, Jonás obedeció. ¿Sabe? Yo no creo que se trate de eso. Jonás, al igual que muchos de nosotros, sí merecía el castigo. Merecíamos la ira de Dios. Dice el texto que éramos merecedores de la ira de Dios. Pero al igual que nosotros también, Dios tuvo misericordia de Jonás y no lo castigó, sino que le mostró su gracia. El pez en la vida de Jonás, las aguas en la vida de Jonás, no es un castigo, es una muestra de la gracia y la misericordia de Dios sobre su vida. Otra vez, versículo 17, el Señor por su parte dispuso un enorme pez
para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. ¿Sí? Sé que hay mucha profundidad en un texto como este y podríamos trazar paralelismos entre Jonás y los 3 días que Jesús estuvo en el sepulcro antes de su resurrección. Por supuesto que sí. Sin embargo, podemos ir a lo práctico de un texto como este, ¿sí? Dios no tenía por qué hacerlo. Fue decisión de Jonás. Él fue el que eligió ir a Tarsis. Dios no lo mandó para Tarsis. Fue su decisión. Dios podía haberlo dejado en el mar. Tú elegiste esto, Jonás. Son las consecuencias de tus decisiones. Pero por gracia lo rescató, porque tenía un mejor plan para su vida. Por eso lo rescató, porque tenía un mejor plan para tu vida. Esto es importantísimo, familia, y quiero que prestemos atención. Las temporadas bajo el agua no son castigos de Dios. No veas tu temporada de tormenta, no veas tu temporada de desierto como un castigo de Dios, indiferentemente de si llegaste ahí por tus decisiones o si estás ahí porque Dios determinó que debías atravesar ese camino. Míralas como una oportunidad de conocer a Dios más de cerca y experimentar su gracia. Dios a veces quiere llevarnos al desierto para enamorarnos de nuevo, para conquistar nuestro corazón, para transformar nuestra vida, para revelarse a nosotros de una forma más personal, ¿sí? El castigo ya Jesús lo llevó sobre sus hombros. Dios no va a castigarnos, va a disciplinarnos, sí, como hemos hablado en muchas otras ocasiones, pero son cosas muy distintas, son cosas muy diferentes, ¿sí? Y ¿sabe algo? No es saber que Dios está enojado conmigo lo que me lleva a un arrepentimiento genuino del corazón. Es saber que a pesar de mi rebeldía, Dios me ama y quiere transformarme y quiere sanarme, ¿sí? ¿Qué hijo querría ir a hablar con un padre que está lleno de ira? Que sabe que si le va a decir lo que pasó va a explotar. Ninguno. Pensar, tener este concepto del Dios enojado, que está lleno de ira, listo para destruirnos cuando fallamos, no es realmente lo que la palabra de Dios nos enseña que ocurre con nosotros a través de Jesucristo. Hay gracia, hay misericordia, ¿sí? No es creer que Dios me va a castigar lo que provoca cambios reales en mi vida. Es saber que aún sin merecerlo, Él envió a su Hijo a dar su vida por mí, porque el miedo no transforma vidas, el amor transforma vidas. El temor no le va a cambiar la vida a nadie. Tener miedo, vivir asustado, dice la palabra, no recuerdo en cuál de las cartas de Juan, que el que teme espera el castigo y no ha sido perfeccionado por el amor de Dios. No hay por qué temer. Dios nos ama, familia. Y allí donde estamos, Él nos sostiene de su mano. Él no nos ha soltado. Él nos está guiando, Él nos está cuidando, Él nos está sosteniendo. Y en esta temporada difícil, Él nos está enseñando a conocerle mejor y a depender más de Él, ¿sí? Este es otro extracto, me encanta, de la oración de fe de Jonás, ¿sí? Mientras permanecía en el fondo del mar, dice en los versículos 7 al 9 del capítulo 2, dice: al sentir que se me iba la vida, me acordé del Señor y mi oración llegó hasta ti, hasta tu santo templo. Los que siguen ídolos vanos abandonan el amor de Dios, pero no es Dios quien nos abandona. Nosotros nos apartamos de Él. Nosotros elegimos ir en dirección opuesta a Él. Y a pesar de eso, sus ojos siguen sobre nosotros, ¿sí? Porque nos ama. Nunca se me olvida esta imagen. Hace muchos años atrás, veníamos viajando desde Costa Rica para acá, para Montevideo, pero viajábamos solamente Vale y yo en ese momento. Vale estaba mucho más chica, creo que fue en nuestro primer año acá, y nos tocó hacer este viaje largo, y en el vuelo corto de San José a Panamá pensamos que íbamos a ir juntos, pero nos pusieron en asientos separados. Y Vale estaba súper nerviosa, le tocó sentarse como a 5 filas atrás mío. Yo me senté adelante
Vale cuenta cómo en el despegue le clavó las uñas al señor que estaba al lado, no sabía quién era, pero fue su primera reacción. El tema es que en todo momento yo estaba volteando hacia atrás para ver a Vale. Volteaba hacia atrás para hacer contacto visual con Vale. Y levantaba así las cejas y ella me hacía así, todo está bien, ya vamos a aterrizar. Dios nunca aparta su mirada de nosotros. Él nos cuida en todo momento. Cuando nosotros descansamos, Él está atento a nosotros. Cuando trabajamos, cuando venimos a la iglesia, en cualquier circunstancia, temporadas buenas, en temporadas de agua hasta el cuello, el Señor está pendiente de nosotros, sí. Charles Spurgeon, muchos de ustedes han escuchado hablar de él. Esto lo leí en un comentario al libro de Jonás, por cierto. El autor original es Spurgeon. Dice: la consecuencia ya no nos acusa más. La memoria nos puede hacer ver nuestros pecados pasados, ya que la tristeza por el pecado es real, pero sin temor de ninguna pena que pueda llegar. Es una bendición que el hombre sepa que no puede ser castigado, que el cielo y la tierra pueden estremecerse, pero que él no puede ser castigado por sus pecados, porque el castigo Jesucristo ya lo llevó sobre sus hombros, sí. En Jesucristo, no fuera de él, sí. En él está nuestra salvación, no nuestra condenación, sí. Temporadas en el fondo del mar, temporadas con el agua hasta el cuello, nos enseñan a vivir en la gracia de Dios. Nos enseñan a vivir todos los días, no a creer en la gracia de Dios. Está bien, hay que creer que es una verdad, que es un principio que está en la Biblia, que es una realidad de nosotros, pero hay que vivir en esa gracia todos los días. No la merezco, Señor, y fallo, pero tu gracia me es suficiente. Tu gracia cubre mis errores, tu gracia tapa mis imperfecciones, tu gracia me da la fuerza que necesito. Vivir en la gracia todos los días y de esa forma dispensar gracia a quienes nos rodean. Porque a veces, siendo conscientes de la gracia de Dios, nos gusta emitir juicios sobre las demás personas. Él se lo merece, por eso está de esa forma. Que el Señor nos ayude, familia, a vivir en esa gracia para poder dispensarla a otras personas. 1, temporadas bajo el agua desarrollan en nosotros fe humilde. Temporadas bajo el agua desarrollan una fe que vive en la gracia de Dios. Y tercer y último punto, temporadas bajo el agua nos ayudan a desarrollar una fe que no se da por vencida, ¿sí? Una fe que no se da por vencida. ¿Sabe algo, iglesia? Dios no solo puede darnos una nueva oportunidad, sino que quiere hacerlo. Él puede darnos una nueva oportunidad y además de eso quiere hacerlo. Ese es el deseo de su corazón. Para eso envió a su Hijo. Para eso envió a Jesús. Para que podamos nacer de nuevo. Y para que cuando estemos con el agua hasta el cuello, podamos acudir a Él y descansar en que esto va a pasar. Y va a amanecer de nuevo para nosotros. Y van a venir cosas mejores para mi vida. Y van a venir una mejor temporada para mi familia. Ese es el Dios que la Biblia nos revela. Dios envió a Jesús para que nos saque del pozo y nos ponga de vuelta en el camino que nos conduce al plan que Él siempre tuvo para nosotros. Esas obras que Él predestinó de antemano para que anduviéramos en ellas. Jonás 2, versículo 2. En mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Desde las entrañas del sepulcro pedí auxilio y tú escuchaste mi clamor. Dios lo escuchó. Dios se movió. Dios intervino en su vida. Dios quiere darnos nuevas oportunidades todos los días. Sus misericordias se renuevan cada mañana, dice la palabra. Satanás no, Satanás quiere que renunciemos. Satanás quiere que bajemos la guardia. Satanás quiere que dejemos de nadar. Él quiere que dejemos de clamar. Él quiere que tiremos la toalla. Él quiere que nos demos por vencidos. Pero ese no es el plan de Dios.
Dios no dio la vida de su Hijo para que nosotros seamos personas que renuncian cuando las cosas se complican. Esta fe genuina es perseverante, ¿sí? Satanás quiere hacernos creer que estamos tan lejos de casa que es imposible regresar. Y nos dice: quédate allí, esta vez llegaste demasiado lejos, no regreses. Eso no es lo que Dios quiere para nosotros. Satanás quiere hacernos creer que estamos tan hundidos que no es posible salir a flote, y quiere que dejemos de nadar, quiere que dejemos de intentarlo, y nos dice: Dios no te escucha, por eso estás en la situación que estás, porque Dios te abandonó, porque Dios te dejó solo. Por eso se esfuerza para intentar apartarnos de nuestra relación con Dios. Por eso una y otra vez Él quiere apartarnos de nuestra relación con Dios. Nos estorba para que no oremos, nos obstruye para que no nos congreguemos. Él quiere hacernos sentir tan avergonzados de nuestro pecado, de manera que lo que estemos haciendo siempre sea huir de Dios en lugar de correr en dirección a Dios. Por eso no es la fe que Dios espera de nosotros. Hebreos 10, 35, 39. Por lo tanto, no desechen la firme confianza que tienen en el Señor. Tengan presente la gran recompensa que les traerá. Perseverar con paciencia es lo que necesitan ahora para seguir haciendo la voluntad de Dios. Entonces recibirán todo lo que Él ha prometido. Pues dentro de muy poco tiempo aquel que viene vendrá sin demorarse. Mis justos vivirán por la fe, pero no me complaceré con nadie que se aleje. Y termina el 39. Pero nosotros no somos de los que se apartan de Dios hacia su propia destrucción. Somos los fieles y nuestras almas serán salvas. ¿Sí? No sé realmente cuál es tu situación hoy. ¿Sí? Hoy, puntualmente en este día, ¿cómo te sientes? ¿Qué te habló Dios a través de este mensaje? Yo quiero decirte que no importa qué tan lejos hayamos llegado en esta ocasión, qué hayamos dicho, qué hayamos hecho, qué hayamos pensado, qué hayamos visto o qué dejamos de hacer. No importa qué tan hundidos nos sintamos, si estamos atravesando alguna crisis en nuestra vida, nunca es tarde para regresar a casa. Y Dios nos está esperando con los brazos abiertos. ¿Sí? Nunca es tarde para caer de rodillas en intimidad y decir: Señor, aquí estoy, papá. Ayúdame, Dios. Perdóname, Dios. Dame las fuerzas, Señor. Quiero empezar de nuevo. Quiero empezar de cero en mi relación contigo, Señor. Quiero empezar a ser más constante, Señor, en mi relación contigo. Quiero amarte más, Señor. Quiero invertir más tiempo en ti. Quiero conocerte más, Señor. Quiero servirte mejor. Y Dios nos escucha. Estamos allí en medio del agua. Tenemos que recordar que Él no dispuso un gran pez para nosotros. Dispuso a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, que derramó su sangre en la cruz para pagar nuestro rescate. ¿Están escuchando esto? En Jesucristo ya Dios pagó nuestro rescate. No estamos a la deriva. No estamos solos. Jesús acude a nuestro rescate. Y Él quiere llevarnos de nuevo a casa para que podamos caminar en la misión, para que podamos caminar en el plan, para que podamos caminar en la voluntad de Dios para nuestras vidas. Jonás 2:10. Entonces el Señor dio una orden y el pez vomitó a Jonás. ¿Qué nos enseña este texto? Que la última palabra la tiene Dios. La primera y la última palabra la tiene Dios. Es Dios quien da las órdenes.
a la tormenta, al pez, a Satanás, a lo que sea que quiera atormentarnos, que quiera destruirnos, que quiera apartarnos de Dios. Es Él quien da la orden, y Él tiene un tiempo perfecto para dar esa orden. 3 días tuvo que pasar Jonás en el vientre. ¿Por qué no media hora, Señor? ¿Por qué no 60 minutos? Sácame de aquí. 3 días vas a pasar en el vientre del pez. Y a veces nosotros tenemos que pasar meses, años, décadas. El Señor está tratando con nosotros. Él un día va a dar la orden para que podamos emprender de vuelta el camino en esa voluntad buena y perfecta que Él tiene para nosotros. Ese ha sido su propósito siempre. ¿No quieres ir a Nínive, Jonás? Ok, está bien. Esta es la gracia de Dios, permitiéndonos atravesar temporadas de tempestad y de aguas hasta el cuello. Jonás 13 del 1 al 3. La palabra del Señor vino a mí por segunda vez. Vino a Jonás por segunda vez. Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y proclámale el mensaje que te voy a dar. Dice el 3. Jonás se levantó y se encaminó a Nínive como el Señor le ordenó. Dios le ordena al pez, ordena la tormenta, ordena con su palabra, y cosas nuevas se crean. Dios nos ordena a nosotros también, y nosotros le obedecemos porque Él es nuestro creador, porque Él es el Dios que hizo todas las cosas. ¿Sí? Familia, temporadas en el fondo del mar con el agua hasta el cuello, temporadas en estómagos de peces grandes, no son el fin, son el lugar que nos prepara para una nueva y mejor temporada. ¿Usted lo cree? ¿Usted cree que esa temporada en el estómago del pez, que se está extendiendo más de lo que usted quiere, no es el fin? Es la preparación para todas las cosas buenas que Dios ya planeó para tu vida en Jesucristo. Amén. Vamos a cerrar orando, familia. Y vamos a cerrar este tiempo de ayuno. No sé cuántos se sumaron al ayuno de esta jornada. Si alguien lo hizo, este es el momento en que concluimos este tiempo delante de Dios, dándole gracias por su fidelidad. Y vamos a estar orando por paz para nuestros matrimonios, para nuestras familias, para nuestras iglesias, paz por nuestras finanzas, paz por nuestros hogares. Y sobre todo decirle a Dios que si en este momento en nuestra vida lo que hay es tormenta, caos a nuestro alrededor, que podamos experimentar paz mientras estamos allí, hasta que Él determine que es tiempo de salir. Señor, hoy venimos delante tuyo, papá, dándote gracias por tu fidelidad, Señor. Dándote gracias, Dios, porque nos amas, Señor, a pesar, Dios, a pesar de que nuestra fe a veces es incapaz de enfrentar el gigante, a pesar de que nuestra fe a veces es incapaz de escalar la montaña, Señor. Solo nos queda este clamor genuino que brota desde lo profundo de nuestro corazón. Ayúdanos, Señor. Rescátanos, Dios. Infunde nuevas fuerzas y nuevo aliento en nosotros, Padre. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor. Nos arrodillamos delante de ti, papá, porque solo tú eres digno, Señor, de nuestra honra. Solo tú eres digno de nuestra adoración. Solo tú eres digno de nuestra alabanza, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús, a seguir confiando, Señor, en que no nos has soltado de tu mano, Señor. Aunque no veamos nada a nuestro alrededor más que agua, Señor, allí estás tú, Señor, sosteniéndonos, papá. Allí estás tú cuidándonos, Dios. Y has dispuesto a Jesucristo para rescatarnos, Señor.
y sacarnos de ese lugar y ponernos a caminar, Señor, en el plan que tú sí pensaste para nosotros, Señor. Gracias, Padre bueno, por tu fidelidad. Gracias, Padre bueno, por tu misericordia. Gracias por tu gracia, Señor. Gracias por tu amor por cada uno de nosotros, Señor. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Desarrolla en nosotros también una fe, Señor, como la del centurión que aprendimos en el primer mensaje. Esa fe que cree con convicción que basta una palabra tuya, Señor, para obrar milagros, Dios. Tú tienes autoridad, Señor, para sanar. Tú tienes autoridad para transformar, para crear, para restaurar, Señor. Ayúdanos a desarrollar una fe como la de Ananías, Señor, que no hace mucha pregunta, una fe que obedece, que confía en tu voluntad, Señor, no importa si parece absurdo para nosotros, Señor. Y ayúdanos a desarrollar una fe como la de Jonás, papá. Una fe, Señor, que apenas si nos alcanza para reconocer que te necesitamos, Dios, pero te honra, hay humildad, Señor, y confía en que tú tienes un mejor plan para nosotros, Señor. Gracias, Padre, te damos por esta noche. Continuamos alabándole y adorándole a Él, en el nombre poderoso de nuestro Rey Cristo Jesús. Amén y amén.